queda en Belén, Catamarca. La religión católica desde el vamos provoca daños en el desarrollo normal de la sexualidad de la gente. Pienso eso porque, por esto que decía, ¿no? La imposición de la culpa, la imposición del pecado como conceptos desde chico, ¿no? Y a la vez la imposición de lo corrupto que tiene esto, ¿no? Porque podemos pecar, pero también si pagamos por esos pecados nos pueden absolver y después podemos seguir pecando y así, sin hablar del daño. O sea, nuestro país pagó en cerca de 200.000 vidas jóvenes, o sea, 30.000 desaparecidos más los que aparecieron como muertos en el enfrentamiento, la mayoría ejecutados. Fue el precio que nuestro país pagó por albergar a cerca de 7.000 oficiales de las SS alemanas, entradas al país con pasaporte vaticano. Es proverbial también, se lo puede ver en los juicios a las juntas militares, el compromiso de los obispos argentinos como asesores e intelectuales del proceso argentino. La gente que es religiosa es muy difícil, sí, muy conservadora, no se puede hablar con ellos. Definitivamente porque tienen los conceptos tan concretos que no hay una amplitud natural de ser, de aceptación, de bondad, de respeto hacia otra visión del mundo, ¿no? Que uno puede tener. Nadie dice que tenemos que buscar la razón, pero ellos constantemente están convencidos de que tienen la razón de algo que no da libertad, que es lo más triste. Estamos en la iglesia de la Universidad de Salta, que se encuentra dentro del campus, ¿no?, de la universidad. Salta es una sociedad muy católica y bueno, en ese sentido, como consecuencia de eso, es conservador y es machista también, eso se lo ve y está muy naturalizado en todas las personas. Y la influencia es porque, por ejemplo, en la universidad hay una iglesia católica. La iglesia es sobre todo, o antes de lo que dije, una vía de transmisión también, pero de las intenciones de un sector social que quiere seguir atentando contra las mínimas libertades democráticas de la población. Entonces la iglesia expresa a la derecha, expresa a los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad que buscan ante todo una criminalización de la pobreza, que buscan el olvido y la marginación de las clases populares, que muchas veces se ven limitadas en sus posibilidades de conocer métodos anticonceptivos o en su posibilidad de acceder a una salud pública. Y la iglesia actúa entonces como un instrumento de estos sectores sociales que están contra las masas para regimentarlos y prohibir el acceso a sus derechos mínimos y más básicos. O sea, lo que quiero decir es que también es un aparato del Estado, un aparato para golpear a las masas y para golpearlas y evitar que se levanten y tomen la reivindicación y los derechos que les corresponden. El gobierno de Salta está al lado de la iglesia y bueno, el que permite principalmente es el espacio de la iglesia para que la iglesia haga lo que quiera. Entonces, bueno, el gobernador, que es una persona muy católica. Y sobre todo, bueno, sabemos que se comienza a aplicar la educación católica cuando a temprana edad, cuando los chicos ya hacen la primera comunión y justo a la edad en que comienzan a desarrollarse sexualmente y a conocer sus cuerpos y a cambiar con sus cuerpos, ¿no? Ahí es donde se empieza a aplicar toda esta cuestión de la culpa y del pecado, como para controlar también, ¿no? Son todos elementos que tiene la religión católica que tienen que ver con el totalitarismo, con el fascismo y con el control social. Inquisitoriales que se realizaron en Europa y particularmente en España, donde fue famoso el inquisidor Torquemada, donde consta que se quemaron 8.800 personas vivas. Eso sin contar con la gente a la que le sacaron los bienes
la gente que fue sometida a tortura y aislamiento. La religión definitivamente es un plan para oprimir a la gente. Como empresa nomás, ¿no? Como ganar dinero, como poder. Sí. Demagogia consiste en decirte o haces lo que dice la ley divina. La ley divina es la ley del sacerdocio, de la burocracia clerical, o vas a estar condenado al infierno. En cambio, si seguís la ley divina, o sea, si obedeces a las normas que te fija el sacerdocio, la cúpula de la iglesia, toda la autoridad eclesiástica, vas a tener el beneficio del cielo. Me parece que básicamente es una estrategia, es una muy buena manera, si es que se empieza a trabajar desde a los pequeños con esa idea de que son muy chicos, de instituir una pedagogía del terror, como decía antes. Es decir, que la población obedezca a los dictámenes y los regímenes que le fija la iglesia, por el temor a caer en las hogueras eternas del infierno o por la intención de conquistar el cielo con todos sus beneficios y dotes. Se ha visto manuales difundidos por la iglesia en los que decía que el preservativo contagiaba vida y cosas así. No poder disponer libremente de nuestro cuerpo, el aborto y de no estar legalizado, en ese sentido, enajena a la mujer de un derecho que le corresponde. La iglesia, se escuchaban fundamentos de representantes de la iglesia que eran totalmente vergonzosos. Eran vergonzosos, comparaban a los homosexuales con animales. Acá, en el norte, de abortos clandestinos que hay, la discusión sobre la legalización del aborto. Son demasiadas las prohibiciones que la religión le aplica a la gente. El concepto de pecado, el concepto de la culpa católica es muy fuerte. Y creo que en ese sentido sí provoca mucho daño. Es el compromiso de la Iglesia del Vaticano, de la Iglesia Católica, con el proceso nazifascista que destruyó toda Europa y que se cargó con millones y millones de personas, y donde se impuso el estilo del desarrollo de los campos de concentración. Mucha gente a mi alrededor ha sufrido la influencia de la religión católica. Todo está reprimido por parte de la iglesia. Pequeños siempre se puede ver el lazo sumamente fuerte, casi inextricable, entre el poder político, el aparato policial y bueno, el aparato religioso. A tal punto que generalmente yo he conocido amigos y amigas que han tenido graves problemas psicológicos, justamente por contradicciones, por las culpas y lo que creían ellos era pecado, ¿no? Al sentir los impulsos de la sexualidad o las necesidades de compartir y de vivir libremente una sexualidad. Terminan, por supuesto, provocando graves daños morales y psicológicos en algunas personas. Mucha gente padece de una ignorancia supina respecto de la historia de la religión católica, de la institución Iglesia Católica. Bueno, la sociedad en general y necesariamente es machista, es un patriarcado. Y la Iglesia en ese sentido es una de las encargadas tiene la función, digamos, de mantener ese orden. El dogma mismo, ¿no? Las leyes empieza a oprimirte
y a controlar a la sociedad. La Iglesia es una de las instituciones fundamentales que se opone, junto con el Estado, obviamente, que el Estado no es capaz de ponerlo en sus propias manos y bueno, ponerlo a discusión y bueno, y aprobar. La gente cree, ¿no? Pero es porque también está oprimida, o sea, Salta es una ciudad, una sociedad muy conservadora, pero no en vano, o sea, es conservadora casualmente porque es muy religiosa y la han oprimido porque saben que tenemos fuerza. Salta tiene características, tiene un perfil muy conservador, es una sociedad que se define o que quiere definirse por lo menos en apariencia con vestigios coloniales y vestigios eclesiásticos, digo con rasgos eclesiásticos. La sociedad salteña tiene una fuerte vinculación con todos sus ídolos, el Señor de Milagro, por ejemplo. Acá en Salta es impresionante cómo está influenciando mucho el catolicismo a la gente. Venderle su complacencia, no, dejarle su complacencia y dejarle su bendición a un lado y dejarle su complacencia y dejarle su bendición al otro lado de la batalla, porque si alguno de los dos perdía, la Iglesia ya estaba asegurada de antemano que no iba a ser vetada o directamente relacionada con el perdedor, sino con el vencedor, e incluso con el perdedor iba a quedar también ligada, por más de que hubiese sido ella el artífice, una de las principales artífices, por lo menos moralmente, de la derrota de Servando.